Hola, ¿qué tal? Continuamos con la tercera columna de la pacificación, restaurar amablemente. Nos preguntamos cómo podemos servir amablemente a otros y ayudarlos a asumir su responsabilidad por contribuir al conflicto. En la última sesión, la corrección constructiva es verdaderamente un signo de amor genuino. Cuando vamos a las personas, siempre debemos de ir a restaurar y animar, no a condenar. Ahora tenemos otro principio importante de la tercera columna de pacificación, el concepto que el apoyo mutuo y la disciplina en amor son bendiciones y dones de Dios para la iglesia. Veremos cómo podemos usar Mateo 18 y tener una idea de cómo podemos ayudar a los hermanos del cuerpo de Cristo a tratar con conflictos que no podemos resolverlos por nosotros mismos. Ahora, veamos la siguiente sesión. En esta sesión estamos desarrollando la tercera columna, cómo amablemente restauramos a otros y ver el punto que la disciplina es un don y bendición de Dios para la iglesia. Este pensamiento es nuevo para mucha gente, que la disciplina de Dios es un don y bendición para la iglesia. Estaremos compartiendo esto en todo el proceso. El deseo de crecer hace que la gente se involucre en un conflicto, lo cual es muy bueno. Vamos a ver por un momento algunas de las bases sobre las cuales manejaremos el proceso de corrección, los cuales son 6. El primer paso ya lo hemos visto, pasar por alto las ofensas menores. Ese es el paso 1, Proverbio 19:11 habla de eso. El segundo paso es hable en privado. Lo más que sea posible, tratemos de resolver las cosas en privado. Algunas veces puede que necesitemos involucrar a otras personas al comienzo, pero usualmente vamos a las personas uno a uno y tratamos la ofensa en privado, guardando la discreción y manteniendo al resto fuera del asunto. Pero hay veces las cosas no funcionan como uno quiere. Y Jesucristo dice en Mateo 18, mas si no te oyere, si no escucha tu razón personal, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Él está citando un concepto del Antiguo Testamento de involucrar a otros en el conflicto como testigos para resolver el problema. Jesús dice, si no los oyere, dilo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Estas palabras son difíciles de entender para nosotros hoy día, pero lo más importante que debemos entender que son palabras que traen restauración y redención. El tercer paso para resolver el conflicto es tomar 2 o 3 aparte para ayudarlos a hablar y escuchar los asuntos de una forma constructiva. Hubo una vez en la iglesia una mujer de nuestra comunidad que estuvo pasando por un conflicto mayor. Su hija quería casarse y ella desaprobaba ese matrimonio por cuestiones raciales. Ella tenía algunos prejuicios raciales muy fuertes y eran realmente muy fuertes. Tenía problemas con la familia, estaba extrañamente molesta con su hija, estaba molesta con aquel joven y su esposo realmente pasaba un momento difícil por esta situación. La hija estaba aturdida sin poder encontrarle solución a lo que estaba ocurriendo. Sin esperanza, todo saliéndose fuera de control hasta que la madre dijo, yo me marcho de aquí, rehúso participar. Imagínense las semillas de odio que se estaban sembrando aquí que tomarían años en sanar. Afortunadamente en esta iglesia tenían la actitud de que cuando tenemos un problema nos acercamos y recolectamos datos para poder conciliar en la situación. Nos sentamos para tratar de iniciar el proceso de restauración. Hay muchas cosas que hicimos aquí, como los pasos típicos en los cuales ayudas cuando estás envuelto en un problema. Reúnes a la gente para mediar o si no, arbitrar. Si ustedes recuerdan, la mediación es cuando ofreces consejos y ánimo con la idea de ayudar a las personas a involucrarse en un acuerdo. Y si no pueden llegar a un acuerdo, tú puedes arbitrar, imponer una decisión. Este caso en particular no era apropiado para un arbitraje. No podíamos imponer actitudes, acciones personales como ve para allá, siéntate acá, haz esto, pues si no sale del corazón no funciona. Hay casos en los cuales el arbitraje tiene muchas ventajas en la iglesia. Otra cosa que sucede cuando involucramos a otra persona de afuera, usualmente nosotros lo llamamos conciliador, es que puede controlar, promover una reconciliación. Pues tenemos una persona preparada, un poco más ecuánime y podemos entonces abrir nuestro corazón y pensamientos para llevar la conversación de una forma muchísimo más constructiva. Por eso, la sola presencia de esa tercera persona es apropiada. Y en este caso en particular, lo que sucedió es que permitimos que fluyera libremente los sentimientos de la hija
y aquello que tenía guardado en el corazón. Y por simplemente estar sentados en esa habitación, esa conversación entre madre y los dos jóvenes fue constructiva, activa y controlada, algo beneficioso para los involucrados. Otra cosa para hacer en la reconciliación es hacer preguntas para aclarar las cosas. En muchos casos el conflicto es el resultado de que dos personas no se están escuchando entre ellos. Están suponiendo, sacando conclusiones y no están escuchando lo que sale de ellos. Eso me recuerda a una historia de hace años donde en una familia fue al zoológico y tenía una pequeña que recién estaba aprendiendo a caminar y ella decía, papá, cárgame, cárgame. Y él respondía, no, cariño, tú tienes que caminar por ti misma, yo te voy a sostener, camina. Y la niña seguía insistiendo, cárgame, cárgame. Tú necesitas caminar, le dijo el papá. Pero la madre, más sensitiva, se inclinó ante la niña y le preguntó, ¿por qué quieres que papi te cargue? Y ella le dice, mami, es que el muro es tan grande que no puedo ver a los animales. Entonces, muchas veces nosotros asumimos conocer las intenciones del corazón de las personas y a menudo lo peor es que juzgamos, cuando lo mejor es no juzgar ni comentar a los demás, creyendo saberlo todo sin tener bien los hechos. Y esta es una de las partes más importantes que un mediador debe hacer: preguntar, aclarar hechos, investigar. ¿Por qué hiciste esto? Es que necesitamos a un mediador para ayudarnos a ver lo real del asunto. Invertí mucho tiempo en aconsejar privadamente a la mamá, preguntándole acerca de su trasfondo, por qué se sintió de esa forma y sacar algunas raíces de por qué tenía esos prejuicios. Ahora, una parte muy importante del proceso es entender y tener una idea clara de la situación. Otro aspecto en cuanto a reconciliar es aconsejar y amonestar para corregir a las personas a través de la palabra de Dios. Usualmente no para dar órdenes, sino para decirles que Dios es bueno y perfecto y nos ha dado un camino por el cual transitar. Él es el camino del amor. Pero en este momento vas sin rumbo de un lado a otro y necesitas volver ese camino. Recuerdo que en aquel momento Dios me trajo a la mente 3 pasajes bíblicos en particular, que eran muy relevantes a la hora de examinar su corazón. Entonces en aquella noche le pedí que escribiera estos pasajes y que pidiera a Dios que le hablara a través de esta escritura en particular. Y estos versos que trataron con su orgullo, dominio propio, prejuicios y todas esas cosas, y tuvieron tanto impacto en su corazón que ella vino al día siguiente temprano a la reunión donde el Señor la consoló con la palabra, penetró y dividió su corazón, trayendo calma al punto de traerla al arrepentimiento. La otra cosa que el conciliador puede hacer cuando alguien está envuelto en un conflicto es observar lo que las partes están haciendo y reportar su comportamiento, si son tercos, agresivos, y reportarlos a la iglesia para que puedan involucrarse de una forma más directa y aprovechar el peso que tiene la autoridad eclesiástica. La iglesia puede imponer, por ejemplo, qué hacer cuando alguien no quiere cumplir un compromiso. Si un empresario se rehúsa a cumplir su contrato, una mediación simplemente va a desarrollarse hasta que cumpla las obligaciones que tiene. Eso debe ser reportado a los líderes de las iglesias para que ellos puedan proporcionar un poquito más de presión sobre la persona, para que haga lo correcto. Esto es hacer lo que Jesús enseña cuando cita el Antiguo Testamento sobre resolver un asunto mediante el testimonio de 2 o 3 personas. Ver que esto se realice y aplicarlo en el proceso de la restauración significa que todo lo que la Biblia nos enseña y poder involucrar a las personas a ayudarse a sí mismas con la ayuda de Dios. Y esto nos guía al 4.º paso, donde la persona se niega a escuchar. Pero primero déjame volver atrás por un momento solo para terminar la historia de esta familia. A medida que Dios estuvo obrando a través de su palabra y del Espíritu Santo, ella realmente comenzó a ver su pecado. Y sus prejuicios comenzaron a ser dominados, cosas que afectaron a su familia por años, el problema que no podía perdonar, y entonces el Señor se movió en su corazón de una forma tan poderosa que comenzó a confesar ante su hija de estas cosas. Y su hija también confesó que ella había estado renegando de su madre, y fue realmente un tiempo poderoso de sanidad entre madre e hija. Entonces aquella madre también miró a su futuro yerno y se confesó con él, le pidió perdón, le pidió que sea paciente, que ore por ella y le dijo, quiero cambiar, quiero amarte, tratarte bien. Y simplemente tuvo un tiempo dulce de restauración. Y luego oímos que toda la familia estuvo involucrada y unida en dicho matrimonio. El reporte que recibí fue tan grandioso que ahora la mujer cuando va a la iglesia he oído que viene con su
nuevo yerno junto a su hija y ella está tan orgullosa de él. Y pensar que al inicio se oponía al matrimonio, Dios transformó su corazón. Está orgullosa de su yerno y lo honra porque sabe que la gracia de Dios intervino en su corazón a través del Espíritu Santo. Y fue precisamente el mediador quien trajo a brote todo este asunto de forma apropiada. Pero Jesús sabía que muchas veces eso no iba a funcionar y entonces podemos involucrar a otros y hacer preguntas, aconsejar, pero aún así la gente puede ser tan dura de corazón y es por eso que Mateo 4:15 describe el cuarto paso, que es: díselo a la iglesia. Algunos no escucharán el consejo de 2 o 3 personas. Pueden ser amigos, trabajadores, líderes de la iglesia, no necesariamente que sean autoridades, pero ahora queremos hablar de la gente que tiene cargos, las autoridades de la iglesia. A lo que queremos llegar aquí es que probablemente no nos tengamos que parar frente a la congregación y contar todo lo que está sucediendo, sino que en Mateo 18, mantenerlo en privado como sea posible. Y entonces lo que se está hablando aquí es que se quiere que vaya el liderazgo de la iglesia e involucrarlos también en la reunión, con la imagen intachable, sabiduría, credibilidad. Si el liderazgo mantiene la confianza, ellos escucharán. Estoy agradecido personalmente por el liderazgo de la iglesia donde estoy, ya que han cultivado un tremendo sentido de confianza y compromiso, que cuando los ancianos se sientan y hablan de algo, la gente realmente los toma en serio. Es algo casi sagrado cuando los ancianos se sientan a hablar y discutir de algo. Este paso a veces se llama responsabilidad y a veces disciplina eclesiástica. Necesitamos entender que la disciplina es en realidad una comprensión de una larga lista de actividades en proceso. No es solamente creer que es una cuestión externa como la comunicación. La disciplina comprende un radio de acción pacificadora más profunda. Hay veces hay que ir uno por uno, traer a alguien más, negociar. Todo lo que se busca es aclarar las cosas y solo si ellos no responden voluntariamente al consejo y siguen persistiendo en lo mismo, hay que ir a la autoridad eclesiástica, la disciplina eclesiástica, la autoridad disciplinaria de la iglesia. Hay veces se necesita delegar autoridad a un grupo pequeño de liderazgo, a un grupo de estudio bíblico que tiene mucha relación cercana con la persona que está luchando con el pecado. Tal vez una clase de la escuela bíblica donde esa gente puede estar asistiendo. Tal vez ir a la misma congregación en algunos casos para decir a todo el cuerpo acerca de un problema en particular. Para ser positivo en esto tenemos que ser cuidadosos en el manejo. Déjenme darles un ejemplo de cómo podemos manejar esto positivamente. Un problema muy común hoy en la iglesia es que algunos vienen al templo, desarrollan relaciones de confianza y usan esas relaciones para futuros intereses de negocio, para hacer que la gente invierta dinero en contratos y algunos proyectos también. Bueno, algunos lo hacen inocentemente y sinceramente, forman relaciones solo con el deseo de servir. Y eso está bien, pero algunos lo hacen no tan inocentemente, pues realmente quieren tomar ventaja de las relaciones. En una iglesia con la que yo trabajé, un hombre estuvo haciendo este tipo de cosas. Tenía gente generosa que invertían en bienes raíces con promesa de grandes ingresos. Pero este hombre no fue capaz de vender ninguno de los bienes. Él solamente estaba en su dormitorio esperando que todo ingrese. Las personas eran gente de negocio y él no pudo devolverles el dinero. Un hombre en particular le estuvo pidiendo que le devuelva su dinero y él solamente daba excusas y trataba de evadirlo. Y después de algunos meses fue a los líderes de la iglesia para informar de este problema. Este hombre en la iglesia nos ha hecho esto a nosotros y nosotros necesitamos nuestro dinero de vuelta. Él lo prometió. Entonces el líder se involucró en esto y ellos querían manejar esto bien. No simplemente con sermones sobre el tema, ni sacar conclusiones para condenarlo por la situación, sino trabajar un poco más en ello. Pero también de un tiempo se dieron cuenta que él no lo tomaba nada en serio. Él aún estaba tratando de vender este terreno que compró a 5 veces el precio para poder enriquecerse con algo. Después de un par de meses le dijeron que esto no iba a funcionar. Sabemos que puedes venderlo hoy mismo por el precio que lo compraste y regresar el dinero de los inversionistas. Tú necesitas hacerlo, pero él se quedó con el terreno sin importarle si dañaba a las personas en el proceso. Entonces las autoridades de la iglesia lo confrontaron y le dijeron: si tú no haces esto en las próximas semanas vas a afrontar una seria y formal disciplina de parte de la iglesia. Esto movió su corazón. Lo movió realmente. Nunca había escuchado esto de una iglesia,
pues simplemente pensó que era algo tradicional con gente que desobedece a Dios y se resiste a la Biblia, pues francamente hay familias en muchas congregaciones que ni siquiera disciplinan a sus jóvenes y adolescentes. Pero en este caso, la disciplina amorosa, redentora de esta iglesia, Dios obró efectivamente en convencer a este hombre de que estaba completamente en un serio pecado. Yo estuve presente facilitando el proceso en la iglesia. Todavía hoy puedo recordar la sesión cuando el hombre finalmente se quebrantó, comenzó a llorar y él comenzó a confesar diciendo, mi padre era así, tomaba el dinero, hacía cosas deshonestas. Cuando él comenzó a confesar nos encontramos que tenía muchísimas deudas, las cuales la iglesia no conocía. Era muy conocido en la comunidad. Y comenzó él a confesar todas estas cosas y a pedir al liderazgo que lo ayudasen a tomar la decisión. Y a través de este proceso fue guiado a vender el terreno, obtener el dinero, regresarlo a los inversionistas. Le pusieron un diácono que lo ayudaba con los libros de finanzas, negocios, su contabilidad. Él necesitaba la disciplina de Dios, que alguien lo tome aparte para restaurarlo. Una de las cosas hermosas de este caso fue que este hombre, por causa de haber afectado a muchas personas en la congregación, causó discordia entre la gente. Él necesitaba estar frente a ellos y confesar ante la congregación porque un montón de gente había sido afectada por él. Entonces aquel domingo preparó una larga confesión. El pastor lo presentó y él tuvo una confesión muy sincera de sus patrones de vida y de por qué necesitaba ayuda. Pidió oración, pidió ayuda para manejar sus finanzas. Este fue uno de los ejemplos más hermosos de cómo uno puede venir y tomar aparte a alguien que estuvo atrapado en el formato y traerlo acá hacia la restauración. Pero otra cosa maravillosa sucedió. Una de las mujeres que estuvo muy molesta con él, una anciana que había estado muy amargada y que sembró discordia en toda la iglesia, ella se puso de pie. Y eso no estaba en el plan y comenzó a caminar frente y bastante rápido. Yo no sabía qué iba a suceder. Estaba tratando de ver la cara de ella, cuál era su expresión, y pude ver que no había nada de amarga. Ella caminó hacia el pastor y le preguntó si podía decir algo. Él le advirtió que si era algo malo no le daría el micrófono. Ella se volvió a la congregación y dijo, necesito pedirles también perdón. Creo que he hecho algo más serio de lo que John ha hecho. John tomó dinero, retuviste algo que no debiste y he sido motivada por tu confesión esta mañana. Yo hice algo peor, te he asesinado en mi corazón los últimos meses. Un día antes, cuando compartíamos 1 Juan 3:15, si odias a tu hermano, en tu corazón eres homicida, el Espíritu Santo la había convencido esa noche. Ella era una homicida y ella confesó a la congregación su murmuración, chisme, división, mentiras, su actitud. Ella dijo, necesito que me perdones también, porque esto es un problema en mí. Ese es el domingo que quieres que venga gente a tu iglesia a ver. En cualquier iglesia vas a mirar gente de apariencia perfecta, con bonita sonrisa, con la cual no te puedes identificar, pero venir a ver a gente que está luchando contra el pecado y ves a un Dios redentor, amoroso, restaurador, obrando en la vida de la gente, eso es tan liberador. El último paso sería traer gente a este punto, pero muchas veces las cosas no salen como uno piensa y vemos la necesidad de un quinto paso, el cual Jesús discute en Mateo 18 y dice, necesitamos a veces tratar a esa persona como un incrédulo, mas si no te oyere, dilo a la congregación, si no, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa tratar a la gente como un incrédulo? No en el sentido de condenar. Condenar, por ejemplo, como decir, eres una persona perfecta y no quiero nada contigo. Eso no es lo que Jesús habría de hacer. ¿Cómo trata Jesús a los incrédulos? Él los ama lo suficiente como para decirles la verdad acerca de su problema, acerca de sus necesidades, acerca de la solución para ellos. Él no solo dijo, ¿cómo te fue en el trabajo hoy? Qué lindo clima, ¿no? Ahí nos vemos. Eso es lo que hacemos a menudo con gente en pecado. Tan solo tapamos el asunto. Jesús ama a los pecadores tanto como para hablarles la verdad. La iglesia necesita hacer esto. Si alguien está atrapado en pecado y no se arrepiente, su corazón se va a endurecer. Si ves una mujer viviendo sin su familia con otro hombre, no solamente debemos decirle, hola, ¿cómo estás? No, decimos que esto es serio, vas a dañar a mucha gente. Si miras atrás algún día, estarás profundamente arrepentida. Necesitamos traer esa verdad a ellos. Hay 3 razones básicas el por qué la iglesia históricamente ha señalado y tratado a personas como incrédulas. La primera es condenar y restaurar al que se aparta. Traemos el mensaje espiritual para que la gente se vuelva de su pecado y regrese.
Así como este hombre que mencioné hace unos momentos, este hombre de negocio, él estuvo defraudando gente, fue disciplinado y Dios lo convenció, lo trajo al arrepentimiento para restaurarlo. Me encanta lo que dice Bonhoeffer, cita Una vida en comunidad, que dice: nada es tan cruel como la ternura que consigna a otra persona a su pecado. Nada puede ser más compasivo que la severa reprimenda que llama a un hermano a alejarse de la senda del pecado. Ves que el mundo dice que la tolerancia es buena, amorosa, pero esto destruye matrimonios, destruye la reputación de los negocios. La amabilidad no tiene nada que decir. La forma más apropiada para señalar lo malo es difícil de hacer. La palabra amar aquí es corregir y reprender para salvar a la persona. Y la segunda razón para la disciplina y restauración es para impedir que otros tropiecen. 1 Corintios 5, Pablo habla acerca de disciplinar a un hombre en la iglesia, lo llaman un pecado muy serio. El caso de un hombre que se acuesta con su mamá, que es lo que se habla ahí. Pablo dice: un poco de levadura fermenta toda la masa. Si dejas que este hombre continúe en su pecado, ¿qué clase de mensaje estás dando al resto? Tu mensaje dice: no pasa nada. Hay muchas personas que van a la iglesia, tienen grandes ministerios, grandes programas, incluso viven en las iglesias, pero están buscando para sus hijos otros sitios donde ir, porque no quieren que sus hijos escuchen acerca de la obediencia a Dios, cuando el mandamiento de Dios es obligatorio y hay que exigir y enseñar a la gente a obedecerlo, porque es lo correcto para hacer. Entonces envías el mensaje a la gente para mantenerla salva y de ser tentados y de no caer en pecado. Y finalmente, el tercer propósito es proteger el nombre de Dios. Nos hacemos llamar cristianos, ciudadanos del reino, representantes en un sentido de Cristo. Pero una de las cosas que destruye nuestro testimonio en el mundo es cuando la gente mira a la iglesia y ve algún pecado sucediendo que no está confrontado. Y solamente atinamos a decir que la gente es así. ¿Qué hacemos entonces con alguien en disciplina? Pues continuamos llevándole el mensaje del evangelio. Si es un hombre que deja a su esposa y está saliendo con la secretaria, esa falta de comunión con la iglesia no significa cortar y no tener nada que ver con él, sino enseñar a todos que, por ejemplo, si ese hombre es tu doctor, cuando tienes una cita con él y estás sentado en la camilla de análisis, le recordarás que el amor y el llamado de Dios es para su vida. Oiga, doctor, lo extrañamos en la iglesia, estoy seguro que le va muy mal, pero Dios se lo está esperando con su amor y Él espera que usted regrese y se arrepienta. El evangelio es acerca del perdón. He visto mucha paciencia, pero es todos los días, semana tras semana, creyentes que están manteniendo el ritmo del evangelio. La disciplina es guiar a las personas a la restauración. Y esto nos lleva a la sexta parte, la cual es la mejor: perdonar y restaurar al arrepentido. Es Dios obrando en nuestros corazones. Ahora, en todos los casos que me ha tocado involucrarme, he visto a gente arrepentirse de corazón. He visto en algunas situaciones cómo la gente vuelve rápidamente a buscar la comunión de la iglesia sin necesidad de estar involucrado. He visto un poco de ambos casos, pero lo más importante que he visto es que Dios obra a través de la iglesia, con ese amor, cariño, apoyo en oración, lo cual nos ayuda a cumplir nuestra hermosa enseñanza que compartí más temprano en Mateo 18:12. Que si un hombre tiene 100 ovejas y una se le extravía, ¿no dejará las 99 para ir en busca de la que se perdió? De esto es de lo que se trata todo el proceso, donde vemos lo verdadero del principio clave que dice: la disciplina ciertamente es un don de Dios y una bendición para la iglesia.